bases de un nuevo Ecuador, de un país solidario, inclusivo y emprendedor. Nuestro objetivo es claro, el bienestar y el progreso de todos. De frente con el presidente, queremos que sepas lo que hacemos. Seguimos forjando las bases de un nuevo Ecuador, de un país solidario, inclusivo y emprendedor. Nuestro objetivo es claro, el bienestar y el progreso de todos. De frente con el presidente, queremos que sepas lo que hacemos. Seguimos forjando las bases de un nuevo Ecuador, de un país solidario, inclusivo y emprendedor. Nuestro objetivo es claro, el bienestar y el progreso de todos. De frente con el presidente, queremos que sepas lo que hacemos. Seguimos forjando las bases de un nuevo Ecuador, de un país solidario, inclusivo y emprendedor. Nuestro objetivo es claro, el bienestar y el progreso de todos. De frente con el presidente, queremos que sepas lo que hacemos. Seguimos forjando las bases de un... En este programa que ya se está convirtiendo en una costumbre, parte de nuestra cotidianidad, donde semana a semana tenemos la presencia del presidente de la República con periodistas invitados. Vamos a profundizar siempre en temas importantes, coyunturales, que necesitan ser informados y comunicados a la nación. El día de hoy el tema es el legado social, es el trabajo del gobierno por los ecuatorianos. Es todo aquello que debe visibilizarse porque cuesta esfuerzo, porque contrae una cantidad de necesidades y las agrupa para encontrar soluciones. Los participantes, como había dicho el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, el ministro de Inclusión Económica y Social, Vicente Tayano, y están como entrevistadores invitados Edgar Vázquez Izurieta, que dirige y conduce el noticiero matinal Impacto Informativo en Radio Única y cuenta con 36 años de experiencia en comunicación y periodismo. También Adriana Novoa Regui, periodista del reconocido portal Primicias. Ella es especialista en periodismo político, electoral y relaciones internacionales. Damos inicio a este programa con la pregunta de Adriana. Adriana, bienvenida. Buenos días, señor presidente. Buenos días, ministros. Buenos días, Adriana. En el último informe presentado por la UNICEF, este organismo dice que en estos meses de pandemia en el Ecuador, 1.8 millones de personas cayeron en la pobreza. ¿Cuál es el estimado que tiene el gobierno nacional de esa categoría y cuáles serán las medidas que plantearán en estos últimos meses de su gobierno para atender a esa población? Bueno, gracias, Adriana. Bienvenidos, pues, tú y Edgar, Vicente, Caridad. Qué gusto estar acompañado por ustedes. Bueno, las cifras de UNICEF son las cifras correctas. Son las cifras correctas. La pobreza y la extrema pobreza han sido, no solamente en Ecuador, de forma particular, sino en el mundo, de forma general, de forma global, una de las principales consecuencias de esta terrible pandemia. Como país hemos abierto distintos frentes para poder atender a las personas más vulnerables, a las personas que están en pobreza extrema, a las personas con discapacidad, a los niños, a los viejecitos, que son generalmente a las mujeres maltratadas o a las familias que han sufrido violencia, que han sido nuestro principal propósito, nuestro principal objetivo. Nosotros hemos fortalecido el tema social. Hemos fortalecido el tema social proporcionando a los más afectados pues, bonos de diferente índole, inclusive en lo que respecta a alimentación, trabajamos con el Programa Mundial de Alimentos para poder entregar un bono de $240 a miles de familias que han sido afectadas y que se temía que podían caer principalmente sus niños en desnutrición. Hemos creado el bono de protección social, el cual hemos entregado a 950.000 personas, que si ustedes mal no recuerdan fueron entregados en partes iguales en los meses de mayo y junio. Es un bono de $240
dólares y algunos otros bonos que, si usted nos permite luego, pues lo quería explicarlos de mejor manera. Sí, efectivamente, ahí, Adriana, creo que es importante destacar lo que ha dicho el presidente, que estamos frente a la red de protección social la más amplia de la historia del Ecuador. No hay ningún solo ecuatoriano que no haya sido afectado por el impacto de la triple emergencia, la sanitaria, la social y la económica, producto del COVID-19. Y la decisión política del presidente y del gobierno nacional ha sido atender a más de 2 millones de familias dentro de todo este sistema de protección social con bonos emergentes, que son los que se crearon producto de la pandemia, atendiendo, como decía, a 950.000 familias que no recibían ningún tipo de bono ni de pensión. Y por otro lado, también se sumó todos los tipos de bonos y pensiones, que son los fijos para toda la cantidad de personas en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Estamos frente a una red que es focalizada, que es inclusiva y sobre todo que es integral, que no solamente habla de una atención e inclusión económica, que sin duda es importante. La transferencia monetaria es un componente importante, pero es imprescindible que podamos cerrar este círculo de atención con los servicios de inclusión social, que a pesar de la pandemia se han mantenido. Valdría la pena tal vez añadir que aparte de toda esta red de protección social, el gobierno tomó decisiones que fueron muy importantes para ayudar a todos los ecuatorianos en los primeros meses de la pandemia. Por ejemplo, el garantizar que no se les iban a cortar sus servicios públicos, que iban a tener luz, agua, que iban a tener conexión. Ese tipo de cosas también han abonado más allá de los bonos que han estado dedicados a las personas exclusivamente de extrema pobreza. No solamente aquellos, sino además, si ustedes me permiten, el impedimento de que se desaloje a personas por falta de pago de arriendo, de que se permita también, mediante el diálogo, ponerse de acuerdo en mecanismos de diferir esos pagos. No se le ha acordado los servicios públicos de agua, de luz, de teléfono, absolutamente a nadie. Y, por cierto, se ha implementado diferentes mecanismos virtuales para poder apoyar a la teleeducación, a la telemedicina y al teletrabajo. Señor presidente, ministros, me temo mucho que media hora es ínfimamente poco para tratar de un tema tan vasto como es el tema social. Pero, señor presidente, me parece que en la retina colectiva, en el inconsciente colectivo, todavía está su mensaje de 24 de mayo, cuando usted iniciaba el último año en el poder. Y usted señalaba, pues, 4 ejes para esta temporada. En primer lugar, preservar la salud de todos. Segundo, asegurar la supervivencia de quienes no tienen ni siquiera alimentación, y puso énfasis en este segundo punto. Tercero, reactivar la economía para proteger el empleo. 4, y cuidar a toda costa la dolarización. Todos estos temas tienen su variante social, ¿no es cierto? Pero yo quisiera solamente enfatizar en uno, que es el tema de la nutrición, el tema de alimentación. Sí. A diciembre de 2020, estamos finalizando el año, bien valdría hacer una evaluación en ese sentido. En ese entonces usted hablaba de la campaña Dar la mano sin dar la mano, que significó para mayo 1 millón de kits alimenticios. No, ¿cuál es el gran total que usted tiene? Sí, esa cifra ha ido creciendo y se está aproximando a los 2 millones de kits alimenticios. Pero no debemos olvidarnos nosotros que adicionalmente se ha entregado a los niños el kit alimenticio para los niños, el kit de la alimentación escolar. Se han entregado, pues, si mal no recuerdo, como 1.700.000 en el régimen de Costa y Galápagos y un poco más de 1.200.000 kits en la Sierra Ecuatoriana. Además, pues, por supuesto, de todos los bonos que ya los mencionábamos y que, si usted desea, podemos agregarle tal vez un bono especial complementario, que es de $90, que se paga cada 2 meses, $15 que también ayuda, si bien es cierto, no soluciona, pero ayuda muchísimo a que no haya problema de desnutrición ni problema de falta de alimentación en los hogares. Tal vez valdría la pena, presidente, comentar, hablando de este tema, sobre el decreto que firmó ayer en relación al combate a la desnutrición crónica infantil en el país. Sí, precisamente por iniciativa del Programa Nacional, del Programa de Naciones Unidas los programas de Naciones Unidas, pues ellos propusieron algo bastante especial para Ecuador, el hecho de que podamos nosotros trazar un plan que permita al 2030, donde se cumple prácticamente el periodo de los programas de Naciones Unidas para
el desarrollo sostenible, pues nos permita erradicar, ojalá, la nutrición infantil, que es una de las principales causas de que ese punto de arranque tan importante que deben tener las sociedades, que debe un gobierno procurar y la sociedad entera procurar que el punto de arranque sea similar, ya que el punto de llegada va a ser muy difícil hacerlo por las diferencias situaciones biológicas, psicológicas, sociales, económicas con las que se enfrenta el individuo durante el devenir de su vida, pues, pero que el punto de partida por lo menos esté en similares condiciones, el momento en que garantizamos una buena nutrición de la madre, en el nacimiento del niño, pues, una atención para al parto respectivo, el examen de tamizaje neonatal que permite detectar alteraciones que pueden ser terribles a futuro, como la lactosemia o la fenilcetonuria, que crean unas deficiencias mentales bastante fuertes en la posterioridad, y con apenas $8 o $9 se las puede solucionar de forma fácil haciendo el tamizaje neonatal. Este programa lo iniciamos cuando yo era vicepresidente de la República y llevaba adelante el programa de la Manuel Espejo para evitar las discapacidades y para atender de manera integral a las personas con discapacidad. Este programa, pues, además, provee la nutrición en los primeros años de vida a los niños, que es donde se forman las conexiones temporales que luego adquieren mayor perdurabilidad y que son las que permiten a futuro tener capacidad de discernimiento, tener lógica social, lógica económica y poder conocer de manera mejor el mundo objetivo que nos rodea. Sí, yo ahí solamente quisiera agregar, Edgar, y a todas las personas que nos están viendo, que el día de ayer fue un día histórico, presidente, y a todos los ecuatorianos, por primera vez, mediante un decreto ejecutivo, el Gobierno Nacional agrupa a todas las instituciones que están vinculadas dentro de los paquetes priorizados de bienes y servicios para atender tanto a las madres gestantes como a los niños de 0 a 2 años durante los primeros 1000 días de vida. Esto está amparado en el plan Toda una Vida, en la misión Ternura que crea el señor presidente de la República, y que el día de ayer, como decía, es un hito para marcar la hoja de ruta de trabajo que tendrá el Ecuador de aquí hasta el 2030, justamente para poder llegar al 2030 sin desnutrición infantil y que podamos combatir, como decía la señora vicepresidenta el día de ayer, esta epidemia invisible. Hablar de desnutrición, de crónica infantil, es hablar de desarrollo, es hablar de la lucha contra el hambre, y eso para nosotros es sumamente importante. Vamos a garantizar como gobierno, presidente, todos los paquetes y servicios desde salud pública, de registro civil y todas las instituciones. Ya que el señor ministro lo ha mencionado, es importante que nosotros tengamos claro un concepto que yo lo había planteado desde el inicio de mi gobierno. El marco más general en el cual debe englobarse toda la acción de un gobierno debe ser un programa que abarque toda una vida. Este término, toda una vida, que me surgió cuando en campaña venía oyendo la canción precisamente de Los Panchos, Toda una Vida, que ustedes la deben recordar. A lo mejor Adriana no es muy joven como para hacerlo, pero nosotros sí la disfrutamos, y además no solo eso, sino que además estábamos sereno con esta canción. Toda una vida, es decir, un gobierno que se preocupe del ser humano desde el mismo momento de la concepción hasta cuando Dios decida cerrarle los ojos, atravesando por las etapas, ya les había dicho, prenatales, natales. Al niño tiene que alimentárselo, pero no solamente de manera biológica, de manera fisiológica, sino de manera fundamentalmente intelectual y espiritual, enseñándole, incentivándole, haciendo que ame el conocimiento, que ame la ciencia, que ame la tecnología, que se identifique con ella, que se identifique con el modo de no tener más tecnología, de no tener que usar más tecnología, porque eso es la tecnología, el mejor método para no usar más tecnología anterior, por supuesto, que se identifique con la ciencia, con las leyes que rigen la naturaleza, la sociedad, el pensamiento, que además se inspire con el arte. Esto es tan importante, que se inspire con el arte, que desarrolle adecuadamente sus sentidos para poder diferenciar con facilidad aromas, colores, sabores, sonidos, texturas. Esa es la forma como debemos inspirar a un niño. Luego al joven, pues impulsarle, porque al joven hay que darle la oportunidad de que salga adelante, de que estudie, de que se prepare,
y de que además tenga la posibilidad de ir generando emprendimientos desde temprana edad. Hace unos días leía yo que la capacidad emprendedora de los ecuatorianos es un potencial extraordinario, pues hay que aprovecharlo. Y luego cuando es adulto, cuando hace familia, acompañarle, darle la oportunidad de que tenga vivienda, de que tenga salud, de que tenga seguridad física, seguridad social, y que luego no lleve a la muerte deudas, ¿no? La deuda de la funeraria es proporcionarle un funeral digno el momento en que Dios decida, como dicen en la costa, que entreguemos las herramientas. Adriana, seguimos contigo. Presidente, para incrementar esta red de protección social que ha implantado el gobierno, como parte de los compromisos que ha adquirido el país con el Fondo Monetario Internacional, el Ejecutivo dijo que depurará las listas de beneficiarios de las ayudas económicas. ¿Cuántas personas han dejado ya de recibir este tipo de ayudas? ¿Cuántas se han sumado a recibir el beneficio hasta la fecha que tenemos ahora? Y en la práctica, ¿cómo asegurarse de que esta depuración está realmente siendo efectiva y eficaz? Bueno, la depuración se la hace de manera permanente. El registro social nos permite detectar si es que la persona ha salido del nivel de pobreza. Yo tuve una desagradable impresión en el momento en que me encontré con que antes, con el fin de mejorar las cifras, se sacaba de la pobreza a gente únicamente por tener un celular, un televisor regalado o el piso de cemento. Eso ya le sacaba de la pobreza o de la pobreza extrema. Claro, era la intención mejorar las cifras. Nuestra intención es sincerar las cifras, decir la verdad por más dolorosa que ésta pueda ser, y eso es lo que hemos hecho. Las cifras más exactas igualmente se las dará el señor ministro, pero de forma particular quiero manifestarle que nosotros hemos incrementado el bono de desarrollo económico en aproximadamente 500.000. Sí, 600.000 personas, presidente. 600.000 personas. Gracias por confirmar. Hemos incrementado 600.000 personas y entiendo que han salido más o menos entre 150 y 180.000 personas del bono de protección, de este bono de desarrollo social que fue creado hace más de 20 años. Ahí, Adriana, un poco para complementar, nosotros, como les decía, estamos frente a esta red de protección social, que es la más amplia de la historia del Ecuador, y efectivamente todo proceso de transferencias monetarias tiene inclusiones, pero también tiene, sin duda, exclusiones. Esto va a depender, como decía el presidente, del puntaje del registro social y de este barrido que se hace en el territorio, sobre todo en las zonas identificadas por el INE de pobreza, para poder abordar y definir cuál es el puntaje que tiene un determinado núcleo familiar. Existen varios criterios de elegibilidad para poder acceder a cada uno de los tipos de bonos y pensiones. Como decía el presidente, nosotros de septiembre hasta diciembre, este mes de diciembre, hemos incluido 225.000 nuevos beneficiarios en el bono de desarrollo humano. Y esto para nosotros es sumamente importante porque también se han incluido beneficiarios en el bono de desarrollo humano con componente variable, que es para extrema pobreza y que además tiene un componente especial porque es destinado a madres y sobre todo por la carga familiar. Entonces, ¿qué va a pasar el próximo año? Serán 225.000 nuevas inclusiones también para los diferentes tipos de bonos y pensiones, y tendremos dentro de nuestra red de protección social, a Adriana y a todas las personas que nos escuchan, cerca de 1,5 millones de ecuatorianos en pobreza extrema y condiciones de vulnerabilidad que van a recibir algún tipo de asignación por parte del gobierno nacional, sea un bono o una pensión. La cifra puntual de las inclusiones que tenemos en este momento en BDH es de 670.779 beneficiarios del bono de desarrollo humano. Como decía la Mafalda, me sacaste las palabras de la boca. Seguimos con usted, Edgar. Señor presidente, ministros, todas las mañanas en Radio La Única 94.5 nosotros conversamos con nuestros diferentes invitados y palpamos el sentimiento de la gente, y es consenso de que el gran problema, y quizá el gran problema social de la actualidad, es la falta del empleo. Quizá la mejor obra social de este gobierno, de cualquier gobierno, sea darles empleo a ese cerca de 1 millón de desempleados que generó la pandemia. Será difícil que lo pueda hacer en los 5 meses restantes, pero ¿cómo contribuiría usted para que el próximo gobierno sí lo haga? ¿Cómo contribuiría usted para que toda la asistencia, la inclusión que ha creado en este gobierno, que usted, ministro, denomina como una obra vasta, quede para el nuevo régimen? Bueno,
nosotros ya veníamos arrastrando una cierta porcentualidad de desempleo y de empleo informal. Como usted lo manifiesta, Edgar, en la pandemia se sumaron 1 millón de desempleados a esta cifra que ya era preocupante. Sí. De ese 1 millón de desempleados, más de 500.000 ya han recuperado el trabajo. Es decir, en este momento tenemos menos de 500.000 y se convierten en el objetivo fundamental del gobierno. Hacer que por lo menos esas 500.000 personas, hasta que termine el gobierno, vuelvan a tener el empleo. Hemos implementado diversos mecanismos, entre esos la ley humanitaria, entre esos pues introducirse estas modalidades de trabajo, pero fundamentalmente los créditos para que las personas no estén únicamente a la expectativa de tener un trabajo formal, sino que emprendan. Es importante que las familias, que las personas que tienen alguna habilidad, hace un momento conversaba acerca de esa facilidad que tenemos los seres humanos para adquirir capacidades, destrezas, conocimientos mediante el contacto de nuestros sentidos con la realidad. Los ecuatorianos tenemos facilidad para elaborar artesanías, tenemos creatividad para generar soluciones, precisamente porque las soluciones devienen de los problemas. Claro, el momento en que usted tiene problemas, se le imagina las soluciones. Si no tiene problemas, pues francamente las soluciones no vienen a la mente. Entonces, el generar trabajo, pero para ello es importante capacitación y créditos. Capacitación y créditos, el seguimiento respectivo, el control, el monitoreo para saber qué tanto resultado están dando esa capacitación y esos créditos. Los créditos yo he solicitado que no sean créditos mayores, porque la intención es atender a los más pobres. Entonces nosotros entregamos créditos desde $1,000, $2,000, inclusive a mujeres emprendedoras de $10,000 sin ningún tipo de garantía, sin la garantía del esposo, como generalmente pedían los bancos, y procurando que esos créditos, que deben alcanzar ya aproximadamente los 210.000 créditos, se han entregado y las personas que decidieron emprender están respondiendo bien. Inclusive, aún en la situación en que podría una persona fracasar, nosotros no queremos que se satanice el fracaso. En otras sociedades el fracaso no se sataniza, todo lo contrario, se convierte en una oportunidad más de saber cómo no se deben hacer las cosas, y la proximidad de hacer bien las cosas está bastante más cercana. También volvemos a dar a las personas que fracasaron, sin que sea por irresponsabilidad, por supuesto, a las personas que han fracasado les volvemos a dar el crédito para que vuelvan a empezar. Además, hay otros caminos caminados que no necesariamente implican este tipo de ayudas, pero que van pavimentando el camino para generar mayor empleo. Por ejemplo, una de las últimas decisiones tomadas por el presidente Moreno de mantener el salario básico unificado este año, de no incrementarlo, porque estamos conscientes de que la empresa privada es el principal generador de empleo y que este año la empresa privada ha sido duramente golpeada, salvo algunas afortunadas excepciones, pero que había que dar ese nivel de estabilidad al empresario para que no despida empleados y, por el contrario, para que pueda contratar nuevos empleados. Más allá de eso, también algo que apalanca muchísimo la generación de nuevas fuentes de empleo es el convenio de primera fase que acabamos de firmar con Estados Unidos. Eso va a resultar, no en el corto plazo, pero vamos a ver sus efectos en el largo plazo, y la intención del presidente es tomar hoy las decisiones que van pavimentando el camino para el futuro de Ecuador. Entonces, esa acotación quería hacerle también. Sí. Yo tenía Edgar, un tema relacionado a esta temática del empleo y los créditos que mencionaba el presidente. Creo que las cifras son importantes, 40.000 créditos, por ejemplo, en el año 2020 para jóvenes, 210.000 emprendimientos relacionados a la economía popular y solidaria. El componente de la economía violeta y de la misión mujer, que como decía el presidente, además transversaliza. No podemos hacer ninguna política pública sin que tenga un enfoque de género. La mayor cantidad de beneficiarias de todos los bonos y pensiones son mujeres, y hablando de créditos, más del 89% de los créditos son destinados a mujeres. Programas, presidente, como el de Supermujer Rural que tiene el Ministerio de Agricultura, que es fabuloso y es un referente incluso regional. También los créditos de desarrollo humano que damos desde el Ministerio para personas que reciben el bono, que están dentro de la línea de pobreza, pero que se da un crédito o un adelanto de 1 año o de 2 años del crédito del bono de desarrollo humano, que puede ser de $600 en el caso de que sea individual, y hasta 1.200, como dice el presidente, de los montos,
en caso de que sea asociativo. Y aquí el componente más importante es el siguiente: no solamente el crédito, el acompañamiento que dan las diferentes instituciones públicas, el Instituto de la Economía Popular y Solidaria, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida. Todas las instituciones que están relacionadas con créditos tienen un acompañamiento a la familia, un acompañamiento a la persona que recibe, que además genera autoempleo. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que reciben los créditos de la Economía Popular y Solidaria, generan cerca de 410.000 empleos, se han generado desde el año 2017. Y lo importante de esto es la capacitación y el acompañamiento. Capacitación en temas de emprendimientos, en creación de planes de negocios y todo lo que tiene que ver, la decisión valiente además, porque creo que eso es sumamente importante. Los ecuatorianos, si por algo nos caracterizamos, es por ser valientes y decididos a emprender, sobre todo las mujeres, y el gobierno nacional tiene diferentes planes, programas y proyectos que los acompañan durante ese proceso. Además, las mujeres son mejores pagadoras. Cobradoras. Esa es una estadística histórica. Yo no quisiera dejar pasar la oportunidad, si ustedes me permiten, los periodistas, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de que recordemos que en el gobierno, debido a que en el Ecuador ha aumentado el femicidio y la violencia intrafamiliar, pues creamos nosotros un bono especial para la orfandad, para las personas que quedan huérfanas por causa de femicidio. Esas personas reciben $117 si es que es un niño o joven, un poco más de $172 si es que son dos niños, y un poco más de $266 si es que son 13 niños o jóvenes. Eso por una parte. Perdónenme no haberles dado los centavos, pero la memoria no me avanza hasta tanto. Van 112 de femicidio hasta el momento, presidente, una cifra preocupante. Sí, así es. Así es preocupante y tiene que ver… Y acuérdese que hubo 6 en el feriado de Tiene que ver fundamentalmente, Edgar, si usted me permite, con el machismo. Es por eso que nuestro principal llamado es a que tanto en la escuela cuanto en la familia, y fundamentalmente en la familia, se enseñe a respetar a la mujer, se enseñe a respetar las decisiones de la mujer, que se enseñe a respetar el momento en que una mujer disidente, el momento en que una mujer dice no, o si por último cualquiera de los dos decide ya no estar. Así de simple, que no creamos que ni el uno ni el otro son posesión de la persona. Yo creo que en eso tiene bastante que ver la sociedad en su conjunto y de forma particular pues la familia y la escolaridad, creo yo. Definitivamente, a través de la Secretaría de Derechos Humanos estamos trabajando en una campaña en ese sentido y un poco modificando lo que se ha hecho anteriormente, porque siempre se ha planteado como si fuese una solución el atender a una mujer violentada o agredida al día siguiente, o sea, curarle las heridas al día siguiente. Y este es un tema fundamentalmente educativo y cultural. O las acciones de protección, ¿no? Exacto, hay que educar a la sociedad para que visibilice al agresor, para que esto no suceda, para detener el fenómeno antes de que tengan que curarnos las heridas. Entonces, estamos también trabajando en ese sentido, Adriana. Yo quiero aprovechar, ya que entramos en esta temática de género, precisamente retomar un poco las palabras del ministro de que las políticas públicas tienen que ser transversales. Bien decía el presidente y nos recordaba el tema del bono para los menores de edad víctimas de femicidio. Yo recuerdo cuando el presidente fue a entregar la ley para la erradicación de la violencia de género, recientemente las disculpas pedidas en el caso de Paola Guzmán y varias otras medidas que ha tomado el Estado en este tema en particular. Sin embargo, no sé en dónde puede quedar esa transversalidad de las políticas públicas si es que hay decisiones como, por ejemplo, la reducción de presupuestos. La reducción de presupuestos que se dio para precisamente erradicar la violencia de género, prácticamente se eliminó el presupuesto para la prevención del embarazo adolescente. Entonces, todo este tema de educación, de cultura y de la violencia de género, como le decían todos ustedes, de que es una cosa transversal, de que se la debe atacar por todos los ángulos posibles, ¿cómo conciliar esas aparentes contradicciones? Generalmente responden a la propuesta de hacer una mejor administración. Lastimosamente pasamos una década en la cual parecía que el dispendio, el exceso del gasto y la no preocupación por el gasto público, que respondía por supuesto a una bonanza económica por la que atravesamos una casual bonanza económica,
lastimosamente el expendio se exageró y más bien no es una reducción del esfuerzo, ni del objetivo, ni del trabajo. Más bien es una reducción del gasto excesivo en cierto tipo de temas, en función también de que nuestros presupuestos debían reducirse por la situación económica por la que ha atravesado el país. Recibimos un país en crisis. Yo en más de una ocasión digo que no recibimos un país, recibimos una emboscada que parecía que no estaba preparada para mí, y eso se los digo con toda sinceridad. Parecía que estaba preparada para un candidato que compita con el candidato del correísmo, no para mí, que me había negado permanentemente a ser un candidato. Entonces hicieron 650 obras al apuro, de las cuales todas se quedaron incompletas o mal hechas, o con sobreprecio, o con corrupción, de esa forma que nos tocó cargar con un peso extremadamente grande. Vuelvo a decirlo, una emboscada que parece que tenía como propósito poner el pie para que se caiga el próximo gobernante, que preveían que a lo mejor no iba a ser yo, y eso no ocurrió. Y me tocó a mí cargar con el tema. Cargar con la emboscada. Tenemos poquísimos segundos para terminar. Bueno, señor... Bueno, yo he hablado demasiado. Vamos a tener minutos adicionales para que ustedes puedan desarrollar todas sus respuestas, Gracias, sus presidente. preguntas. Gracias, señor presidente. Perdone decirle que sí nos dan ganas de repreguntar, pero claro, el poco tiempo que existe nos impide hacerlo, y los temas, como ya le había señalado, son enormes, son amplios. El tema social, podríamos hablar horas de estos temas. De hecho, ya quiero comprometerle al señor ministro para que nos acompañe en nuestro programa Impacto Informativo. Señor presidente, recuerdo una cadena nacional del 27 de agosto en que usted anunció los nuevos ejes de la política social y acciones inmediatas. El ministro de Inclusión en ese momento era Iván Granda. Entre varias medidas se dijo que el MIES incluirá a 500.000 familias como beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. Desde el mes de septiembre, 44.000 familias con hijos de 0 a 3 años y usuarios de los servicios de desarrollo infantil del MIES en los cantones más pobres recibirán un bono por alimentación. Mi atención es en esto último, porque usted sabe que el Ecuador profundo es el que necesita esta ayuda del gobierno, de este y de todos los gobiernos. La pobreza extrema está en el Ecuador profundo, en los cantones, en los villorrios de nuestro país. Entonces, quisiera saber si esto se cumplió efectivamente. Edgar, yo creo que lo mejor que podemos hacer para plantear soluciones a todos los temas álgidos que tiene el Ecuador es decir la verdad. En el Ecuador no existen personas famélicas. No hemos podido detectar, no sé, a lo mejor el señor ministro ha podido detectar personas famélicas, como ha sucedido en más de una ocasión, que se dio en Biafra, en Etiopía. Eso no ha ocurrido en el Ecuador, y por cierto tampoco los niveles de pobreza son tan grandes en este momento como para que los ecuatorianos quieran desplazarse en cantidades tan abusivamente enormes. Y abusivamente me refiero al régimen, y no a las personas, abusivamente enormes, como las que ha sucedido con más de 5 millones de desplazados de la crisis social, económica, sanitaria, política, derechos humanos que tiene nuestro país hermano de Venezuela, y que en este momento lo lamentamos. Ustedes inclusive deben haber conocido que el día de ayer… Que es otro drama, ¿no? Los venezolanos. Es otro drama, sí. Es otro drama, y nosotros, como debe ser, porque no podía ser de otra manera, los hemos recibido, los hemos acogido con los brazos abiertos, como hermanos, seres humanos que son, para este momento deben haber más de 1 millón de atenciones médicas proporcionadas a ellos, debe haber más de 40.000 niños en las escuelas y colegios, y también los estamos atendiendo con los programas de alimentación. Sí, ahí yo quisiera agregar que sí, efectivamente, presidente, se cumplió su palabra, se cumplió que entraron nuevos beneficiarios desde el mes de septiembre hasta diciembre, 225.000 dentro del sistema y la red de protección social, y vamos a incluir hasta marzo 225.000 más. Efectivamente, todo el trabajo del engranaje y la inclusión de beneficiarios de la red de protección social se cumplió, y seguimos trabajando con las diferentes instituciones, como les decía, no solamente la transferencia, sino el acompañamiento del seguimiento. Y aprovechando que, Edgar, usted mencionaba también el tema de los venezolanos, yo no quisiera, ministra, que se acabe el programa sin mencionar la estrategia que estamos abordando, presidente, en este momento
para prevenir y trabajar temas de movilidad humana, justamente, mendicidad, situación de calle, niños en trabajo infantil. Estamos trabajando este año en el marco de la misión Navidad, justamente que la señora Rocío de Moreno y el equipo del Plan Toda una Vida todos los años lleva desde el 2017 un mensaje de solidaridad a los ecuatorianos, agasajos y momentos de compartir con los ecuatorianos en todo el territorio nacional. Pero este año lo que hemos hecho es agregarle el componente de la mendicidad, de aquellas personas que están en esta condición, que muchas veces son traídos a las ciudades para que sus derechos sean vulnerados, y estamos trabajando ahí en una estrategia que la hemos denominado justamente la Misión Navidad sin Mendicidad, que nos permite llegar en todo el territorio nacional, en 28 cantones priorizados, con una estrategia de abordaje integral de todas las instituciones, Policía Nacional, DINAPEM, ANT, ECU 911, todos estamos trabajando en equipo, gobiernos autónomos descentralizados. Presidente, estamos muy contentos de que todos los alcaldes del país se han puesto la camiseta de los ecuatorianos más vulnerables y todos estamos trabajando en ello. Y un tema que no quisiera dejar pasar por alto es que la misión Manuel Espejo, que fue un ejemplo de atención integral a las personas con discapacidad, no se olviden ustedes que recorrimos absolutamente todo el país, sirviéndolo, detectando a cada persona con discapacidad y atendiéndolas en problemas jurídicos que en más de una ocasión tienen, atendiéndoles, proporcionándoles las ayudas técnicas para que puedan tener mayor accesibilidad, proporcionándoles alimentación, trabajo. Se logró casi el pleno empleo de las personas con discapacidad en el periodo que yo fui vicepresidente. La misión Manuel Espejo ha continuado, y por supuesto también recreación, deporte, arte y todo aquello que una persona requiere para poder desarrollarse integralmente. Y la misión ha continuado. La misión ha continuado y la continuó mi esposa con las Manuelas, que siguen trabajando y que llevan atendiendo casi 250.000 personas, de las 450.000 que fueron identificadas en mi periodo como de atención prioritaria, debido a que se acerca ya el final del periodo y no queremos dejar de atender a todas las personas con discapacidad, porque ese debe ser el objetivo de un gobierno responsable, que todos estén atendidos. Entonces yo he dispuesto que hasta el 24 de mayo deben estar atendidos en la plenitud de sus necesidades y derechos todas las personas con discapacidad. Allí sí, cueste lo que cueste. Y hacia eso estamos trabajando. En vista del tiempo, quiero dar paso, presidente, a una última pregunta de cada periodista que nos habían pedido la oportunidad de hacer una pregunta sobre un tema coyuntural de actualidad que tal vez no tenga que ver con el plan social. Si tú me permites, Caridad, independientemente de que el tiempo se ha terminado, yo sugeriría que a los señores periodistas se les permita realizar cualquier tipo de pregunta, y ahí sí creo que vamos a tener que ser rápidos en las respuestas para permitirles a ustedes que pregunten lo que quieran y que nosotros también podamos responder lo que queramos. Adelante, Adriana. Perfecto. Aprovecho la oportunidad entonces, presidente. Justamente la ministra nos recordaba hace unos minutos el tema de la reciente firma de la fase 1 del acuerdo comercial con Estados Unidos. Este fue el día 8 de diciembre. El día 9, un grupo de congresistas demócratas de Estados Unidos enviaron una carta al representante de comercio de Estados Unidos resaltando sus preocupaciones sobre la forma en la que se está negociando este acuerdo con el Ecuador. Y señalaban sus preocupaciones por varios temas de política pública ecuatoriana. Por ejemplo, el tema de la pesca ilegal, el tema de derechos humanos. También señalaban temas sociales, por ejemplo, el tema de que no se ha hecho lo suficiente para erradicar el trabajo infantil. No sé cómo usted puede ver este tipo de preocupación, ya que un tipo de acuerdo como este va a necesitar apoyo del Congreso de Estados Unidos. Yo leí por cierto, que va a necesitar el momento en que nosotros expongamos la situación de Ecuador, una situación real. No quisiera decir que esa carta está plagada de errores, porque sería descortés de mi parte para con los asambleístas demócratas del Congreso estadounidense, pero por lo menos está lleno de imprecisiones. Y lleno de imprecisiones con respecto al trabajo que hemos realizado para erradicar el trabajo infantil, con respecto a lo que sucedió en octubre, lo cual pudo evidenciar todas las personas, menos los protagonistas que hicieron agresiones, secuestros, violencia, incendio de edificios y maltrato a periodistas, pues ellos no lo avisaron así.
me da la sensación de que los congresistas demócratas están un tanto mal informados. Y como esto es nuestra tarea como gobierno y como país, deberemos informarles, y así lo haremos en los próximos días. Señor presidente, respondiendo a la coyuntura informativa, a instancias del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo aprobó la ley de anticorrupción, sí, la ley anticorrupción, y lo hizo en un tiempo récord. Usted pudo haber escuchado parte del debate legislativo el día de ayer. Ya está el texto. ¿Usted lo aprobará de inmediato? Porque eso significa la llegada inmediata, así también, de $2.000 millones de parte del Fondo Monetario Internacional. Bueno, no necesariamente la aprobación gubernamental condiciona la llegada del dinero, pero no se olvide que fue una ley que nosotros enviamos y que las aprobó la Asamblea Nacional prácticamente en todo su contexto. Me agrada oír ese tipo de noticias, porque significa que a lo mejor encontramos ese alineamiento de astros, esa posibilidad de que haya una armonía entre el trabajo del Ejecutivo y el trabajo de la Asamblea Nacional. Nosotros hemos sido extremadamente respetuosos desde el primer día de varios aspectos. En primer lugar, de la institucionalidad, de la autonomía, de la independencia de cada una de las instituciones, del respeto a los derechos humanos, entre esos a la libertad de expresión. Inclusive hace unos días pedí la renuncia a un señor gobernador, que inclusive era amigo desde la niñez, por haber seguido juicio a un periodista que le injurió. Le dije que tiene que irse, entonces él me dijo, no, tengo derecho a mi dignidad, y es verdad, todos la tenemos derecho, pero realmente yo creo que un gobierno debe estirar bastante más allá el elástico de la libertad de expresión. Debe ser extremadamente tolerante, y esa ha sido la política desde el primer momento, y no podía tolerar yo que un gobernador, que es el representante de la política de un gobierno en su provincia, pues no se comporte como se ha comportado su presidente. Entonces usted no vetará la ley, ordenará la sanción inmediata, la publicación inmediata. Entiendo que ordenaré la sanción inmediata. Quiero leerla nuevamente, pues regresará en los próximos días a manos del Ejecutivo. Le haremos una última revisión y la aprobaremos de manera inmediata. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Adriana y Edgar han hecho preguntas tan precisas que las preguntas que yo tenía de la audiencia se quedan en el tintero, porque han sido trasladadas por ustedes, y el presidente y el ministro les han dado respuesta. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Podemos hacer respuestas políticas que tanto les gusta a los señores periodistas. Si ustedes quieren hacer cualquier otro tipo de pregunta, Adriana, Edgar, encantado. Encantado. ¿Qué opina usted de lo que está sucediendo entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral? Lo que había manifestado en primera instancia, respeto a la institucionalidad. El gobierno en este caso no puede pronunciarse, no puede y debe pronunciarse. De la única manera que puede pronunciarse es como he sacado un Twitter en el cual he manifestado que sí, miro con asombro la múltiple cantidad de irregularidades, y no debería ser una palabra mía, sino más bien como la percibe el público, de irregularidades que se van presentando. El hecho de que partidos en los cuales su dirigente esté en la cárcel, o partidos que tienen a los principales dirigentes proscritos y fuera del país, huidos del país por actos de corrupción, pues, y con promesas de que se los indultará y se los permitirá regresar al país para que puedan continuar una vida política de saqueo que la hicieron. Eso sí me preocupa. Me preocupa que se violen las normas electorales. Me preocupa que se viole una norma tan esencial como la de presentar mi cédula de identidad para poder inscribirme. Pero si usted se va a casar, Edgar, entiendo que ya es casado, pero digo en el supuesto no consentido de que se volviera a casar. Usted tiene que presentar su cédula, pues no va a presentar la cédula de su hermano ni la cédula de su padre. Ese tipo de cosas nos preocupa, y este disenso que existe entre el Consejo Nacional Electoral y el Contencioso Electoral también nos preocupa, y lo único que pedimos es que por favor dialoguen, que se ajusten a la Constitución, que se ajusten también a las normas, y que también se ajusten un poco al calendario electoral, porque no querría yo ser el presidente, no quería ser el presidente de una decisión del Consejo Nacional Electoral o del Contencioso Electoral que difiera a las elecciones. Todo lo contrario, de acuerdo a la Constitución, las elecciones deben darse en los días que están marcados, 7 así de como febrero. la posesión. Así es. Presidente,
aprovechando la oportunidad nuevamente, la relación entre la Asamblea y el Ejecutivo, ¿cómo está? Usted tiene varios compromisos firmados con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí?, y todavía hay un gran cronograma de reformas legales que deben tratarse en el legislativo y que seguramente usted querrá dejar algunas de ellas aprobadas. ¿Cómo lograr esa aprobación con la Asamblea que tenemos en estos momentos? Bueno, de aquí en adelante lo que podemos dejar nosotros es propuestas. Será el próximo gobierno el que decida de manera libre si las aprueba o no. Por ejemplo, con respecto a una reforma tributaria, que bajo ninguna circunstancia nuestra propuesta va a ser que se aumente impuestos, todo lo contrario, que se optimice, que se racionalice, que se amplíe el espectro de cobro principalmente a los evasores de impuestos, por ejemplo, va a contener esa propuesta de reforma que vamos a dejar. La relación con la Asamblea ha sido variopinta. Unas veces he estado en mejor estado, a veces ha habido mayor cantidad de descensos, pero ese es el convivir democrático, esa es la política. La política está llena de disensos, la política está llena lastimosamente de debates. Yo preferiría que fueran diálogos, porque debate me alude a embate, a combate. El diálogo permite el alimento, alimentarse, nutrirse de los pensamientos de los otros. En cambio, el debate más bien trata de denostar la idea del otro. Yo preferiría que sea un trabajo de conjunción en el cual confluyan ideas diferentes para poder cambiar, sí, la opinión cuando se requiera, o ratificar las opiniones cuando así mismo se requiera en temas varios que tiene el país. ¿Para cuándo podemos esperar esta última propuesta tributaria? Ya tendremos que dejarla para el último mes, entiendo para abril estará lista la propuesta esa de reforma. Lo demás son temas un poco que son acuciantes para el país, ¿no? Los códigos de manejo de la moneda, cómo fortalecer la dolarización, cómo procurar que ciertos espacios de trabajo que no están siendo amplia y totalmente utilizados, se utilicen también para permitir el trabajo de las mujeres en la casa, para permitir el trabajo de los estudiantes, para permitir el trabajo, para permitir el dar empleo sin presionar exageradamente a los empresarios que trabajan en el sector turístico, que es estacional, y en ciertos también cultivos que son estacionales, que permitan a la gente trabajar. Lo más importante es que todo el mundo tenga su empleo. Considerando además que vamos a empezar un periodo donde la Asamblea Nacional va a estar funcionando un poquito a medio tiempo o a medio gas por el tema de las elecciones. De hecho, el CAL queda descabezado ahora después de la vacancia porque 4 de sus 7 integrantes exactamente no va a poder tener quórum. Entonces todo eso atenta un poco en contra de la celeridad con que ciertos temas deben tratarse. Y ahora, presidente, lo veo muy cómodo, pero lamentablemente tenemos que terminar el programa por la cantidad de radios que tenemos. Parece que no quiere irse el presidente. Y porque además tenemos... Yo estoy a las órdenes de ustedes, claro, si es que inclusive desean continuar, pues no tengo ningún problema. Entiendo que a lo mejor la transmisión, sí, vamos. En los tiempos que cada radio requiere para sus propios programas, pues habrá terminado, pero si ustedes desean realizar alguna pregunta adicional. Presidente, ¿usted es consciente que Perdóneme, con su último... solo déjeme despedir de las radios que están enganchadas y continuamos con eso. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación que se han enganchado con nosotros en esta transmisión. Habrá oportunidad para los periodistas que representan a cada uno de sus medios, siempre las puertas en Carondelet y sobre todo con el presidente Moreno directamente, están abiertas para recibirlos. Espero que el tema haya sido tratado a plenitud como ustedes tenían expectativas de escucharlo. Sí, únicamente para despedirme también yo de esta audiencia que nos ha acompañado durante estos programas de frente con el presidente. Seguramente la próxima semana no lo vamos a tener, no porque no estemos trabajando, sino porque tengo que cumplir algunos compromisos de entrevistas con medios internacionales. Así es que, por anticipado, y hacerlo, es decir, mediante un video que hemos de transmitir, que tengan unas felices fiestas y recuerden que Navidad es fundamentalmente amor, ternura, solidaridad y comprensión a los demás, y comprender enteramente la situación de los demás, su forma de ser, su forma de pensar, su forma de vivir, respetarla y al mismo tiempo ayudarla a que está mejor. Que tengan una feliz Navidad
lindas fiestas, por supuesto en familia íntima. Recuerden ustedes que la pandemia no se ha ido. Si bien es cierto, hemos disminuido los contagios y hemos disminuido el riesgo de morbilidad, pero la pandemia no se ha ido. Procuremos que no haya una segunda ola como está ocurriendo en países desarrollados de Europa. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a la audiencia a nivel nacional. Que tengan todos un buen día. Seguimos forjando las bases de un nuevo Ecuador, de un país solidario, inclusivo y emprendedor. Nuestro objetivo es claro: el bienestar y el progreso de todos.